Bien, ella es Julieta, yo soy Raúl, como saben, somos novios, así que me queda poco tiempo. No, mentira. Yo voy a contar un poquitito mi historia y después ella le va a contar un poquito de la suya y después vamos a unir un poco en la parte en la que nos cruzamos. Hace un rato cuando escuchaba el relato anterior que hablaban de Formosa, me trajo muchos recuerdos porque yo nací y me crié en Formosa. Nuestro hotel de 5 estrellas era una casa muy precaria que había sido pasada por la inundación. Así que bueno, vivíamos en una casa muy precaria. Mi mamá, madre soltera, nos crió a mis hermanos y a mí, ella sola. Y desde chico empecé a ver el sacrificio que ella estaba haciendo para que, a pesar de la situación en la que estábamos, nosotros no lo sintiéramos y tengamos lo mejor posible. Entonces, desde chico yo empecé a ver cómo ella se esforzaba con el tema del trabajo y con el tema del estudio. Y a medida que el tiempo fue pasando, a mí me fue generando algo adentro mío. Muchas de las veces, cuando ella se iba a trabajar y no estaban todo el día, nosotros con mis hermanitos nos cuidábamos solos. Y eso me hacía pensar en la situación en la que estábamos, y más o menos cuando yo cumplí 10 años es como que se me prendió una luz, una lámpara, y dije, bueno, sabía que mi mamá todo solo no podía, y le dije un día, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a empezar a trabajar y te voy a dar una mano. Imagínense yo 10 años, con toda la fuerza de un chico de 10 años, decía, bueno. Y bueno, y mi mamá me dijo, bueno, está bien, pero ella como que no quería que lo tome como algo personal, pero yo por dentro sentía que quería ayudar, que quería que las cosas sean distintas. Bueno, así a los 10 años empecé a trabajar en un montón de cosas, albañilería, pintura, construcción, en ventas, hice muchas cosas. Y a medida que fue pasando la etapa de trabajo también, el, en la primaria y el secundario. Yo, cuando estaba cursando el secundario, me di cuenta de que yo no quería una vida en la que sea muy difícil como la que estábamos como en mi infancia, sino que yo quería una vida distinta. Y sin tener muchas ideas, como que por dentro, no sé cómo, empecé a pensar y digo, quiero estudiar sistemas, decía. Yo no sé por qué, pero la mayoría de mis compañeros estaban todos disfrutando del colegio y no tenían ni idea de lo que iban a hacer su vida, pero yo ya tenía pensado de que yo quería terminar el secundario y hacer la universidad y hacer sistemas. No sé por qué, no sé de dónde me salió, yo quería hacer sistemas. Y me imaginaba a alguien acomodando computadoras, enchufando, o sea, no tenía ni idea de lo que era. Bueno, como les dije, tanto la secundaria y el primario los cursé, pero también trabajando, así que es como que fui incluyendo en esa etapa lo que era el sacrificio. Una vez que yo terminé el secundario, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y me puse a buscar la universidad en Formosa y no tenía la carrera de sistemas, así que dije, ¿y ahora qué hago? Era como que a medida que iba pasando el tiempo, era como que se me iban presentando más obstáculos. Y dije, bueno, me fui a anotarme en la universidad y como no me quedaba otra alternativa, dije, bueno, voy a ser contador. Hice ese año de contador, si bien me fue bien, sentía por dentro que no era lo que yo quería. O sea, lo que pasaba en Formosa es que había mucha gente que se recibía de contador y después terminaba ahí y yo veía que era más de lo mismo, no quería, como quería algo más para mí. Entonces, por medio del colegio donde yo estudié, que era un colegio privado, terminé estudiando en Entre Ríos, sistemas. Ahí es como que, bueno, me empecé a dar cuenta de lo que realmente era la carrera de sistemas. Y recuerdo que la universidad, al ser privada, era muy costosa. Yo trabajaba por la mañana para pagarme media beca, cursaba de tarde y estudiaba de noche, así que casi no tenía tiempo para dormir. Y eso el primer año, llevé ese ritmo el primer año y la verdad que me costó muchísimo porque no comía bien, no dormía bien y a medida que fueron pasando los días, eso se fue impactando en mi rendimiento académico, ¿no? Para el segundo año, el costo de la carrera había aumentado un montón, entonces yo dije, bueno, ¿qué hago?
cursé ese último año y ya me di cuenta que no iba a poder seguir estudiando ahí, al menos que haga una materia por año y me recibía Dios sabe cuándo. Entonces, como yo no quería eso, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Agarré mi bolsito de ropa que tenía, que era todo lo que tenía conmigo, y me vine a Buenos Aires. Bueno, acá en Buenos Aires, si bien tengo parientes de parte de padre, cada uno tiene su familia y yo, como mucho no los conozco, no es que podía ir e instalarme, así que tuve que hacer lo que pude por mi cuenta, quedándome en casa de gente ajena, contándole mi situación. Yo recuerdo que ni bien llegué, me quedé en la casa de una persona que me dijo, bueno, te tengo, hasta que vos te puedas acomodar un poco, y yo dormía en una habitación que era grande así como acá, pero era un edificio abandonado y yo dormía en el piso. Y bueno, en esa situación, la realidad es que a veces es un poco intuición y un poco las ganas de uno, y también el resto es un poco ayuda de Dios, porque no hay mucha gente que por ahí se sienta al lado tuyo y te aconseje qué es lo que tenés que hacer. Son cosas que me fueron, como que Dios me iba poniendo en mi mente, y decía, bueno, buscá en el diario, buscá la manera de salir adelante. Y yo buscando en el diario encontré un trabajo estable en un estacionamiento, era mi primer trabajo en blanco, tenía un sueldo, así que mediante ese trabajo me pude conseguir para mi alquiler, y una vez que me estabilicé con el alquiler, empecé a pensar en la facultad. Pasado 2 años recién pude anotarme en la facultad porque, bueno, estuve buscando en universidades públicas donde me tomen las materias que yo había hecho, pero como la mayoría de ustedes saben, cuando vos sos de una universidad privada y vas a una pública, olvídate, tenés que arrancar todo de cero. Y así que yo decía, volver a arrancar todo otra vez era como caerme otra vez. Entonces, digo, tengo que buscar la manera. Y en las universidades privadas cobraban muy caro, y a lo que yo tenía mis ingresos no me alcanzaba. Entonces, buscando por el diario otra vez, encontré el ESBA, donde en definitiva me terminé recibiendo, y ahí me tomaron las materias que yo tenía de la universidad privada, y ahí empecé a estudiar. Bueno, ahí cuando empecé a estudiar yo la conocí a Juli. Hola a todos, mi nombre, como bien dijo Raúl, me llamo Julieta, soy de Buenos Aires, capital, vivo en la Villa 31 con mi familia. Mis viejos son de Salta y vinieron a Buenos Aires bueno, acá tenían ahí su hermana que vivía en el barrio, ya tenía como una casita y le vendió esa casita a mis viejos, y ahí mis papás nos liaron, ahí yo nací y con mis hermanos nos liamos ahí. Con el tiempo, bueno, la Villa 31 creció un montón, también así la inseguridad, siempre cuidándonos mucho, mis viejos, que no nos, siempre estudiemos, seamos personas de bien, estemos siempre, digamos, que no nos juntemos en las esquinas como otros chicos hacen, que no nos tengamos malos hábitos. Entonces siempre quisieron ellos que estudien, que estudiemos nosotros, porque ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar, siempre trabajaron en el campo, chicos, no hicieron ni siquiera la primaria, y ellos siempre quisieron que nosotros tengamos la vida distinta a la de ellos. Entonces siempre nos animaban a que sigamos estudiando, que terminemos mínimo la secundaria, y si podemos que nos recibamos como profesionales. Y con el tiempo hice la primaria, mi papá consiguió un trabajo de albañil en Puerto Madero, eso le dio estabilidad y nosotros teníamos dentro de todo una buena vida. Empezamos a estudiarla, cuando yo terminé la primaria pasó lo del corralito y todo lo que mi viejo había juntado para después nosotros tener una mejor vida y tener una casa propia, y se había quedado el banco. Entonces en ese tiempo pasamos por un tiempo muy difícil, que no teníamos nada de plata, y entonces mis viejos empezaron a trabajar de lo que sea, a buscar de lo que sea para que todos los días tengamos el plato de comida. Después mi viejo empezó a hacer pan casero en un hornito chiquitito, así como un microondas, y con el tiempo le fue bien, vendiendo por todo el barrio, les fue bastante bien, y se empezó a comprar sus máquinas, todo, a hacer todo bien casero, pan casero. Y bueno, y ahí yo empecé a hacer el secundario,
me anoté en un colegio técnico, que al principio nadie me apoyaba porque decían que era para hombres y bueno, y yo sentía que si estudiaba en un técnico me iba a servir mucho para en un futuro, iba a tener un título que me iba a ser importante. Entonces estudié técnico en computación, que en su momento yo pensaba que era más Excel, Word, oficina. Y bueno, cuando empecé a hacer los 3 años de la orientación, vi todo lo que es programación, todo lo que es hardware, todo lo que es la computadora por dentro, de crear programas para aplicaciones para que lo usen las otras personas, entonces era totalmente distinto a lo que yo pensaba. Igual me esforcé mucho por terminarlo y ahí me di cuenta que yo quería seguir haciendo sistemas, que quería hacer todo lo que es relacionado con la computación. Entonces cuando terminé el secundario me anoté en la UBA, en Ciudad Universitaria, para hacer Ciencia de la Computación. Pero cuando empecé a hacer el CBC, que me anoté a todas las materias y todo, me choqué con la realidad de que el secundario no es nada comparado con el nivel que tiene la universidad, ¿no? Es totalmente distinto. Las materias que yo había visto en los últimos años, que era todo lo relacionado con la computación, programación, esto, no era nada que ver con las que van en el CBC, que son química, física, análisis, historia, y la verdad que en su momento me frustré, es como que sentía como que capaz que no me servía para seguir estudiando una carrera. También pensaba en si el CBC en este año no lo pude hacer, y cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo, voy a tener que hacer una materia por año, no sé. Después, como yo quería estudiar sistema, el tiempo de la carrera también iba a ser 5 años y es como que lo pensé mucho y pensaba en mis papás también que ellos querían que yo estudie, pero decidí dejarlo en su momento, dejarlo y hacer cursos, capacitarme haciendo cursos y así el día de mañana poder salir adelante. Hice cursos de programación, cursos todo relacionado con lo que es computación, reparación de PC, base de datos, todo lo que pude. Cuando estaba cursando me preguntaban si yo quería seguir estudiando, si yo me animaba a apostar a una carrera o no, o directamente capaz buscarme un trabajo. Y en su momento me volví a hacer el planteo, el CBC, la Facu, todo, y como que no sabía si seguir o no. Aparte sabía que la fundación como que me iba a apoyar y no quería defraudar porque si a mí me iba mal estudiando, es como que me iba a sentir como que le fallé a muchas personas que confiaban en mí. Pero después lo pensé bastante dentro mío y decía, bueno, le voy a dar la oportunidad al estudio. Así que fui a la fundación, hablé con la gente de la fundación, ellos me apoyaron, me preguntaron si yo quería seguir estudiando, yo le dije que sí, que yo me iba a esforzar por estudiar. Y bueno, y ahí empecé a buscar facultad, que por medio de un compañero que me recomendó, encontré el ESBA y ahí me anoté para analista de sistemas y bueno, durante la cursada también la fundación me presentó una tutora que era la que me iba a acompañar durante toda la cursada. Ella había estudiado licenciatura en sistema, entonces sabía lo que yo iba a estar necesitando, las materias que yo iba a poder tener y en eso ella me ayudó bastante. Y durante la cursada también lo conocí a Raúl, quien nos contamos nuestras historias y bueno, yo al conocer su situación y por lo que él estaba pasando, también le hablé de la fundación y cómo lo podía ayudar a él para salir adelante, para que él se sienta también apoyado, como yo me sentía en ese momento. Bien, bueno, la cuestión es que ella me insistió mucho, si bien nosotros nos conocimos y empezamos a estudiar y a esforzarnos porque teníamos un objetivo en común, sabíamos nuestra historia, sabíamos de dónde veníamos y sabíamos a dónde queríamos ir, entonces como con esa amistad habíamos empezado ahí, empezamos a estudiar, el objetivo era
terminar las materias lo antes posible y bueno, eso fue primero que nada, a nosotros nos potenció mucho por el hecho de que las cosas que a mí me costaban, ella me ayudaba y las cosas que a ella le costaban yo le ayudaba. Y bueno, ella también me insistió mucho con el tema de la fundación. Yo estaba un poco reacio por el tema de que, bueno, había tenido la mayor parte de mi adolescencia sin por ahí gente que me diga estoy acá para ayudarte, entonces como que no lo creía. Y bueno, después de tanta insistencia fui a la fundación, me senté, hablé con la gente de ahí, le conté mi situación y me dijeron, bueno, te vamos a ayudar, no te hagas problemas, quédate tranquilo. Y fue como algo raro porque yo digo, fue la primera vez que sentí realmente que gente que por ahí no te conoce mucho y sin pedirte nada a cambio, te diga, bueno, sabes que estamos interesados en que vos seas alguien. Entonces eso es como que a mí me fue el plus para terminar de despegar en lo que faltaba y realmente sentí un compromiso porque yo digo, bueno, me están dando una mano, pero yo tengo que esforzarme más en las materias, en lo que me costaba. Y con el acompañamiento de la fundación, la ayuda de ella, nos recibimos el año pasado. En lo que, bueno, ese era nuestro primer objetivo. En lo que yo le pude ayudar a ella fue que a ella le costaba mucho el tema de las entrevistas y el tema del trabajo. Bueno, y yo, como tuve mucho tiempo buscando trabajo, ya tuve bastante experiencia, imagínense la cantidad de entrevistas que fui. Acerqué su currículum al trabajo, todo, y ella consiguió trabajo. Y eso también le ayudó a crecer mucho en la parte laboral. Y bueno, hoy los dos estamos trabajando en distintas empresas, estamos muy contentos. A veces siento que la vida te ayuda y a veces te hace más fuerte y depende de uno. O sea, yo siento como que uno tiene que ser como atleta de obstáculos. Yo puedo agarrar y decir, bueno, esto me cuesta y tiro todo y me quedo y no, pero no solamente en mi caso, sino en el de ella y en el de mucha gente. Yo creo que la gente que llega adelante es porque realmente tiene el objetivo acá en la cabeza y más allá de las cosas que hayan es esforzarte. Y por ahí pienso que cuando los otros días escuché una frase y me quedó porque yo digo, cuando vienen tiempos de tormenta los pajaritos se esconden, ¿no? Pero las águilas vuelan más alto. Y yo creo que esa es la situación nuestra, cuando las cosas estuvieron difíciles pudimos hacer la diferencia en el resto. Y hoy, bueno, estamos contentos con ella y estamos agradecidos por la ayuda que nos dio la Fundación. Primero por todo el apoyo para el tema de la cursada y segundo, bueno, por el coaching, todo lo que nos ayudaron para el tema del trabajo y todo eso. Así que, nada, gracias. Muchas gracias.